Hola a todos, qué gusto tenerlos por acá nuevamente. Hoy quiero que me acompañen a recorrer una historia que no se olvida fácilmente, una historia que no se cuenta, sino que se arrastra, como el viento entre las colinas, como la voz de alguien que ya no está, pero, pero sigue latiendo en cada rincón del hogar, de la casa. ¿Y por qué la casa? Porque así narra la historia del principio. Vamos a viajar y vamos a sumergirnos en una obra llamada Cumbres Borrascosas, ese lugar donde la pasión se vuelve una tormenta, donde el amor no cura, sino que consume, y donde los fantasmas no solo habitan en la casa, sino que también en el corazón de quienes viven en ella. Esta novela no es cualquier relato de amor trágico, es un grito en medio del silencio, una pregunta sin respuesta escrita por una mujer que apenas habló en vida, pero que dejó escrita una de las obras más salvajes, intensas y radicales de la literatura inglesa. Hablamos de Emily Bronte. Con una sola novela, Emily no solo se atrevió a romper con los moldes de su época, sino que abrió una grieta en el alma del lector, una grieta por donde entran la rabia, el deseo y a la vez la pérdida y sobre todo la imposibilidad de poder escapar de lo que uno realmente siente. Así que nos preparamos, no vamos a leer una historia aquí, no vamos a contarla simplemente, sino que vamos a analizarla cómo vamos paso a paso atravesando por cada laberinto de la casa. Ahora, ¿por qué en Cumbres Borrascosas lo que duele no es lo que pasa? Lo que duele en realidad es lo que sigue pasando una y otra vez, como si el tiempo no pudiera dejar de repetirse. Ahora, ya habiendo dado una introducción de lo que vamos a hablar, ¿quién es Emily Bronte? Emily Bronte, hablar de Cumbres Borrascosas es adentrarse justamente en el alma de una mujer que, a pesar de haber vivido en sombras de su tiempo, dejó una huella imborrable en la literatura universal. Emily Bronte, su vida, al igual que su obra, estuvo marcada justamente por la soledad, la introspección profunda y una sensibilidad que no siempre encajó con los moldes sociales de la Inglaterra victoriana. Emily nació en el año 1818 en un pequeño pueblo llamado Thornton, en Yorkshire, al norte de Inglaterra. Fue la quinta de 6 hermanos, en una familia donde el arte y la escritura se respiraban en cada rincón. Su padre, también un reverendo irlandés, les inculcó desde muy pequeños el amor por los libros. Sin embargo, la vida de Bronte no fue para nada fácil. La madre de Emily falleció lamentablemente cuando ella tenía apenas 3 añitos y poco después murieron sus hermanas mayores, lo que sumió al hogar en un clima de tristeza persistente, porque perdió prácticamente a todos de su familia. Y a lo largo de su vida, Emily fue una mujer reservada, silenciosa, casi invisible para el mundo exterior, mientras sus hermanas, Charlotte y Annie intentaban encajar como institutrices o maestras. Emily siempre prefirió la reclusión del campo. Amaba caminar por los páramos salvajes de Yorkshire, aquellos mismos paisajes desolados y majestuosos que luego servirían como escenario justamente para su novela que vamos ahora a narrar. De hecho, su conexión con la naturaleza era tan profunda que muchos creen que sus paseos solitarios eran su verdadera forma de libertad. Aunque en su juventud trabajó brevemente fuera de casa, no soportó estar lejos de su entorno. Regresó pronto a Haworth, en un pueblo donde vivía, y fue allí donde comenzó a escribir con más intensidad, siempre con más intensidad y secreto. Y fue así como ese secreto se convirtió en pudor, y junto a sus hermanas publicó un libro de poemas, usando seudónimos masculinos, pues sabían que en ese entonces las mujeres escritoras no eran tomadas en serio. Entonces, a tal punto de que ellas escribían con un nombre masculino, no con su propio nombre, sino se hacían pasar por un hombre, mejor dicho. Emily firmaba como Elizabeth,
Alice Bell, así sería su seudónimo de Emily Bronte. En 1847, con tan solo 29 años, publicó su obra Cumbres Borrascosas, su única novela. Al principio, la obra no fue comprendida, más bien fue tachada de oscura, violenta e incluso inmoral. Entonces los críticos de la época de aquel entonces no estaban preparados para una historia que desafiaba los ideales del amor romántico y mostraba el lado más salvaje de las pasiones humanas. Sin embargo, con el tiempo, la novela fue reconocida como una de las más originales y poderosas de la literatura inglesa. Tristemente, Emily no vivió pues para ver el impacto de su obra. Un año después de publicar Cumbres Borrascosas, enfermó de tuberculosis. Fiel a su carácter, se negó a recibir ayuda médica y falleció en diciembre en el año 1848. A los 30 años. Su muerte fue tan silenciosa como su vida, pero su legado en cambio resonó con fuerza a través de las décadas, porque ya su obra fue analizada. Como por ejemplo hoy, Emily Bronte es considerada una de las escritoras más intensas y enigmáticas del siglo XIX. Su vida breve y su única novela bastaron para consagrarla como una voz literaria única. Y quizás, al igual que Heathcliff y Catherine, ella también fue un alma, ¿cómo se diría?, indomable, atrapada entre las restricciones de su época y la inmensidad de su imaginación. Ahora, ya conociendo un poco de la vida de Emily Bronte, nuestra querida inglesa escritora de la obra Cumbres Borrascosas, pasamos a la narración de la obra. La historia comienza cuando un hombre llamado Ludwig llega a un lugar remoto y sombrío conocido como Cumbres Borrascosas, una finca perdida entre las colinas, azotada por el viento y la niebla. Ludwig ha alquilado una casa cercana llamada la Granja de los Tordos, una propiedad hermosa, mucho más acogedora y bien cuidada. Pero como parte del contrato tiene que presentarse ante el propietario de Cumbres Borrascosas, que quien también es dueño de los tordos. Así que con ese propósito decide ir a conocerlo. Desde el primer momento, Ludwig se encuentra con una atmósfera hostil. El dueño de la finca, Heathcliff, lo recibe con frialdad, sin mostrar el menor interés por ser amable. La casa es oscura, lúgubre y la gente que habita allí no parece muy distinta. Conoce a una joven llamada Catherine, de unos 16 años, que es muy bella, pero cuya actitud resulta muy fría y muy cortante. También está aquí Hareton, un joven con aspecto descuidado, sucio, casi salvaje, que parece haber sido criado sin afecto ni educación. La visita se alarga más de lo esperado, y cuando cae la noche, Ludwig se da cuenta de que no puede regresar a la granja porque desconoce el camino. Afuera, el peligro es real. Los pantanos pueden tragárselo sin dejar rastro. Entonces, a regañadientes, le permiten quedarse a dormir en Cumbres Borrascosas, junto con Heathcliff. No que durmiera con Heathcliff, no, sino que en la misma casa. Lo llevan a una habitación que parece no haber sido usada en años, y en medio de la oscuridad, Ludwig comienza a hojear un antiguo libro que encuentra allí. Es una Biblia, y entre sus páginas descubre anotaciones y garabatos con el nombre de Catherine Earnshaw, repetido muchas veces. Incluso llega a ver su nombre rayado en las paredes, escrito con desesperación, o sea, de forma exagerada, muy tosca: Catherine Linton, Catherine Heathcliff, Catherine Hershine, una obsesión grabada en la piedra. Esa noche, una experiencia escalofriante lo despierta a Ludwig. Cree ver o sueña con el fantasma de Catherine, que aparece por la ventana. Entre lamentos y suspiros le suplica que la deje entrar, que ha vuelto a casa. Y aquí, aterrorizado, Ludwig grita y Heathcliff, el dueño, entra furioso a la habitación recriminándole por haber hecho escándalo en la casa de madrugada. Cuando Ludwig le cuenta lo sucedido, Heathcliff no se muestra incrédulo, sino que al contrario, parece afectado, perturbado, como si la presencia de Catherine fuera real para él. A lo que al día siguiente, muy temprano, uno de los criados lo escolta de regreso a la granja, mejor dicho, a donde él pertenece. Allí
Woodcock conversa con Nelly, la ama de llaves, una mujer sabia y observadora, que ha sido testigo pues de toda la historia de las dos familias protagonistas, los Herschel y los Linton. Y a partir de ese momento, Nelly comienza a relatarle el origen de todo lo que ha visto y vivido. Y así, poco a poco vamos retrocediendo con el tiempo. Años atrás, el señor Herschel, dueño de Cumbres Borrascosas, viajó a Liverpool por asuntos personales. A su regreso, en lugar de traer los regalos prometidos a sus hijos, trajo consigo a un niño abandonado. Un niño de aspecto extraño, piel oscura, ropas harapientes, que parecía más gitano que inglés. Entonces nadie sabía su origen ni su verdadero nombre. Pero el señor Herschel decidió llamarlo Heathcliff y criarlo como un hijo más. Esta decisión generó resentimiento. Hindley, el hijo mayor de los Herschel, se sintió desplazado y enfurecido al ver cómo su padre mostraba preferencia por ese extraño. Catherine, en cambio, entabló con Heathcliff una conexión totalmente profunda e intensa. Crecieron juntos, compartieron juegos, secretos, unidos por una complicidad que iba más allá de la amistad. Pero mientras su vínculo se fortalecía, Hindley acumulaba en él un rencor y un odio hacia Heathcliff, porque prácticamente es como si le hubiera quitado el puesto. Y aquí, cuando el señor Herschel muere, Hindley se convierte en el nuevo amo de la casa. Regresa casado con una mujer llamada Frances, cuya salud es tan frágil como su carácter. Una vez en Condor, Hindley relega a Heathcliff el papel de sirviente, deja de tratarlo como un hermano y comienza a humillarlo, haciéndolo trabajar como peón. Frances, que es la esposa, además influye para que Catherine se aleje de él. Aún así, Heathcliff y Catherine mantienen una conexión que resiste el tiempo y las circunstancias. Así, un día, Catherine y Heathcliff se aventuran a espiar a los vecinos, los Linton, dueños de la granja de los tordos. Mientras observaban desde una ventana, un perro muerde a Catherine. Los Linton salen, los descubren y al ver que ella está herida, deciden atenderla. Heathcliff, sin embargo, es expulsado de inmediato. Durante las semanas que Catherine permanece con ellos, es transformada por completo. La educan como una dama, la visten con ropa muy fina y suavizan sus modales. Cuando vuelve a casa ya no es la misma, lamentablemente. Heathcliff la ve distinta, como si perteneciera a otro mundo, bueno, de la alta realeza. Este cambio crea una distancia dolorosa entre ellos. Poco después, Edgar Linton, el joven heredero de la granja, comienza a cortejar a Catherine. Ella, aunque sigue queriendo a Heathcliff, acepta casarse con Edgar. La razón es clara: busca una vida cómoda, estable, con posición social. Cree que casándose con Edgar podrá ayudar también a Heathcliff, aunque eso implique pues traicionarse a sí misma también, pues no lo veo tanto por ese lado, pero así es como el personaje lo ve. Ahora, lo que no sabe es que Heathcliff ha escuchado esa conversación y al oír que ella piensa casarse con él sería rebajarse. Heathcliff desaparece, se va sin dejar rastro y no vuelve durante años. Cuando finalmente regresa, lo hace transformado. Ahora es un hombre elegante, educado, misteriosamente rico, porque no se sabe de dónde viene su fortuna, pero regresa decidido a vengarse de todos los que lo despreciaron. Compra las deudas de Hindley, se convierte en el dueño de Cumbres Borrascosas y comienza a manipular todo a su favor. Incluso seduce a Isabella, la hermana de Edgar, y la convence de que se fuguen juntos. Catherine, al enterarse, cae enferma. Embarazada y con fiebre, da a luz a una niña y lamentablemente Catherine muere. Heathcliff queda devastado por la noticia, pero no renuncia a su venganza. Isabella, embarazada también, escapa de su lado y da a luz a un niño débil llamado Linton. Años después, Heathcliff se asegura de traer al pequeño a Cumbres Borrascosas, donde lo manipula para sus propios fines. Quiere unirlo con la hija de Catherine, también llamada Catherine, para así apoderarse de todo: la finca, la granja, el linaje, todo, absolutamente todo. Y aquí es como, mediante engaños y manipulación, logra que los jóvenes se casen. Sin embargo,
El hijo de Isabella muere poco después y Heathcliff, aunque logra su objetivo material, queda vacío por dentro. La obsesión por Catherine lo consume, habla con su fantasma, lo busca en los rincones. Y es así como se siente su presencia en el viento, vive atormentado por el recuerdo. Finalmente, Heathcliff también muere, y con su muerte termina ese ciclo de odio, dolor y venganza. Lo que queda es una esperanza, la nueva generación. Catherine Linton y Hareton Earnshaw, los únicos que logran romper el círculo y construir una relación totalmente diferente, basada pues en un afecto y comprensión. Y así, Cumbres Borrascosas, ese lugar que fue testigo de pasiones desbordadas y heridas profundas, encuentra al fin un respiro. La historia de amor y odio entre Catherine y Heathcliff se convierte en leyenda, en susurro entre las paredes, y su espíritu quizá aún ronda por las colinas, esperando el reencuentro que la vida no les permitió. Culminó la narración de la obra Cumbres Borrascosas, y ahora, ¿cuál será el mensaje? Y al final de Cumbres Borrascosas no es una historia de amor frustrado o de venganza desbordada, es un retrato totalmente brutal, complejo y sobre todo humano, de cómo las pasiones pueden convertirse en prisiones y de cómo el amor, lejos de idealizarse, puede transformarse en una fuerza autodestructiva cuando se mezcla con el ego, la posesión y el orgullo. Mientras muchas teorías románticas elevan el amor como un sentimiento puro, capaz de sanar, construir y dar sentido a la vida, la realidad es que la realidad que nos permite la realidad que nos presenta Emily Bronte va a poner pues en camino completamente un camino opuesto. Aquí el amor no redime, sino que arrastra, no libera personajes a la plenitud, los empuja a la ruina emocional, al resentimiento y finalmente a la muerte, así como podemos observar al final. Por otro lado, si contrastamos esta historia con las teorías psicológicas del apego, podríamos decir que Catherine y Heathcliff no supieron nunca cómo amar sin depender de alguien. Su vínculo, marcado por el abandono, la humillación y la represión emocional, refleja un tipo de apego ansioso y ambivalente, donde el deseo no se puede separar del sufrimiento. Así, lo que empieza como una conexión intensa entre dos almas, termina por convertirse en una guerra de poder, celos, daño mutuo y venganza. Y así es como nos damos cuenta cómo diferentes posturas se encuentran en una rivalidad fuerte. Ahora, además, si analizamos esta historia desde una lectura más social, vemos cómo las estructuras de clase, el género y la propiedad determinan quién puede amar a quién, bajo qué condiciones y a qué costo. Catherine decide casarse con Edgar, no porque no ame a Heathcliff, sino porque la sociedad en la que vive le exige estabilidad, posición, un apellido. Es entonces cuando la libertad emocional queda subordinada a las expectativas externas, y el amor aquí se convierte en una negociación dolorosa entre lo que se desea y lo que se puede. Sin embargo, pues en medio de todo ese caos hay una grieta por donde entra la luz. La nueva generación, la hija de Catherine y Hareton, encuentra una forma distinta de relacionarse, marcada no por el odio heredado, sino por la empatía, la reconstrucción y la ternura. Como si Bronte nos dijera, pues, entre líneas, que aunque las sombras de los errores pasados pesan, siempre existe la posibilidad de romper el ciclo, de curar y de comenzar de nuevo. En suma de todo, Cumbres Borrascosas no es una historia que busca complacernos, es una historia que incomoda, que desarma el mito del amor idealizado y que nos obliga a mirar de frente las contradicciones más profundas del alma humana. Y así, porque amar no siempre es suficiente. A veces lo que más necesitamos no es intensidad, sino equilibrio. No es pasión, sino es amor consciente. Y esa lección, en su crudeza, sigue resonando hasta hoy. Y así es como terminamos con la narración, el mensaje de la obra Emily Bronte, una gran escritora que nos deja un mensaje profundo de cómo es la complejidad
de las emociones y los sentimientos humanos, las decisiones y qué consecuencias nos puede traer. La venganza también de aquellas decisiones, por ejemplo, me olvidé su nombre. Bueno, de la chica, ¿no? De la chica Catherine, que decide casarse con el que tiene buena posición y estatus, y pues por buscar su comodidad y dejar de lado a quien ama, que es Heathcliff, y Heathcliff, que la nota también distinta por la vestimenta, su manera de comportarse, y él, por ira y cólera de enterarse que se iba a casar con alguien de buen estatus y no como él se retira y regresa con una sed de venganza. No se sabe de dónde saca todo el dinero, no se sabe cómo se vuelve rico, pero la cuestión es que todo ese dinero que él había aprovechado, lo aprovecha para poder vengarse, y a la vez seduce a la hermana del joven para poder casarse, y Catherine, con triste y mucha pena, fallece. Es una buena novela que nos da a entender esa toxicidad, por así decirlo, también porque ese amor tan obsesionado y una pasión tan ciega que te nubla, te ciega y que hace cometer, pues, como es el acto de venganza, el acto de ira, de cólera, y vives con rencor, esos sentimientos y emociones que se sienten, ¿no? Que hacen particular y nos hace eh, familiarizarnos con lo que nos cuenta, nos narra. Y así culminamos con la obra. Espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima.